Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la segunda sesión de espacio abierto. Bueno, nos encontramos en el módulo 15 de recursamiento que se llama Hacia un desarrollo sustentable y yo soy su asesora virtual, Mildred Morales Díaz. Como ya les comenté en la sesión pasada, pues yo los voy a estar acompañando para aclarar cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacerme. Pues vamos a poder interactuar por medio de aquí, de los espacios abiertos, o bien por mi correo electrónico que está aquí, es ab.mildred.morales@prepaenlinea-11.edu.mx, o pueden escribirme al mensajero de la plataforma y por ahí también nos podemos comunicar. Vamos a comenzar como tal con los temas. Nos encontramos en la unidad 1 aún, que se llama Reacción y síntesis frente al medio ambiente. El propósito u objetivo de esta sesión es identificar los procesos químicos, su reacción y uso en métodos de protección del ambiente, así como la obtención de combustibles. Ay, perdón. Ajá. Sí, muy bien. Bueno, en esta segunda sesión vamos a abarcar los temas de reacciones endotérmicas y exotérmicas, enlaces químicos y la energía de activación, energía de reacción, la combustión en los combustibles, la combustión en los alimentos y el equilibrio dinámico. Para empezar, me parece importante que definamos qué es una reacción. Una reacción se define como el cambio químico o fenómeno químico donde se lleva a cabo un proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman cambiando su estructura y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Aquí podemos ver cómo dos moléculas de nuestros reactivos, que son dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno, y el oxígeno, que reaccionan por medio de este proceso termodinámico y generan este producto que son dos moléculas. ¿Okay? Es importante aquí hablar del proceso termodinámico con este cambio de energía, y bueno, la energía es considerada pues las temperaturas, el cambio de la temperatura. Vamos a definir también algunos conceptos que es como es la entalpía, que es la cantidad de energía contenida en una sustancia. Y bueno, puede haber como diferencia de entalpías entre los productos y los reactivos, o sea, diferencia en en la creación de estos. Va a haber una variación de temperatura, y esta variación o esta diferencia la podemos pues representar de esta manera. También está lo que es la reacción endotérmica, que es cuando el producto o el reactivo absorben calor, que se puede representar de esta forma de aquí. Y la reacción exotérmica, que es aquella que desprende calor, que puede representar. Como dijimos anteriormente, una reacción exotérmica, para continuar en el tema, se define como un sistema que desprende o libera calor, las exotérmicas. Y las reacciones endotérmicas son todas aquellas que absorben el calor del entorno. En las reacciones exotérmicas, los reactivos liberan calor y los productos los absorben, y se favorece la formación de reactivos. Mientras que en el aumento de temperatura, cuando se está llevando a cabo un proceso de reacción endotérmica, aquí los reactivos absorben calor y los productos liberan calor, y se favorece la formación de productos. Vamos a hablar sobre la energía de enlace, pero antes quiero también explicarles qué es un enlace, ¿no? Como dijimos aquí, la reacción es una reestructuración molecular y de los enlaces de una
sustancia, ¿ok? Entonces, cuando se lleva a cabo una reacción, pues todas la estructura y los enlaces sufren como un reacomodo, ¿ok? Y los enlaces se definen como la fuerza de unión que existe entre dos átomos. No importa su naturaleza, ocasionada gracias a la transferencia total o parcial de electrones, que permitirá que ambos obtengan una configuración electrónica estable. La mayoría de los enlaces buscan, bueno, de los compuestos buscan como estabilidad. Cuando no hay una estabilidad en las moléculas, estas tienden a degradarse o a ser muy reactivas. Entonces, casi siempre que se unen las moléculas, se busca que los enlaces sean estables. Y bueno, para romper estos enlaces, se habla de esta energía de enlace o entalpía, ¿no? Que es la energía necesaria para romper de enlaces o los enlaces de una sustancia en estado gaseoso. La energía de enlace va a variar dependiendo bueno, va a variar conforme se va llevando el proceso, ¿no? O sea, cuando recién están como viendo estos enlaces, la energía de enlace va a ser cuando ya están a punto de romperse, cuando ya están como en lo último, es cuando la energía de enlace va a disminuir. Como moléculas están enlazadas, aquí ah, pues se hizo presente esta energía de enlace, rompió los enlaces y aquí es como bastante, es gráfico, pero pues es bastante como... les contaba un poco de la estabilidad de las moléculas. Todas las moléculas buscan tener en su último orbital o en su último nivel de valencia 8 electrones. Aquí, es la estructura o el modelo de Lewis. Esta pues es una molécula y alrededor están como los electrones. Los únicos que tienen sus 8 electrones en su último orbital son los gases nobles. Por eso son bastante estables. Y todos buscan esa estabilidad, ¿no? Tener 8 electrones en su orbital, sin embargo, eso sucede. Aquí les tengo la definición. A esto se le llama la regla del octeto, cuando los 8 electrones están completos en el orbital, pero esto ya como les decía, esto no sucede regularmente, esto solo sucede en los gases nobles, pero se busca, ¿no? Se busca que todas las moléculas tengan en sus últimos orbitales 8 electrones. Para esto se crea la regla del octeto, que consiste en arreglar los átomos de una molécula de forma tal que cada uno esté rodeado por 8 electrones. ¿Okay? Espero que hasta aquí todo claro. En este caso, se va a hablar de enlaces de este enlace que es el enlace metálico. Que es el enlace metálico. Aquí no hay mucho, bueno, más bien, no interfiere esto de electrones de valencia. Se forma entre átomos de metales, únicamente de metales, y se genera un mar de electrones. Este es el mar de electrones, ¿no? Y bueno, lo que pasa en este enlace es que todas las moléculas metálicas o todos los se unen tanto que pueden como compartirse entre ellos, pero no necesariamente estar fijos, sino que si ven que en algún momento le falta estabilidad a un espacio, entonces todos los átomos corren hacia ese espacio, ¿no? No están, si se dan cuenta, estáticos en un de un lugar. Por eso se le llama mar de electrones. ¿Sí? Y bueno, estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. O sea, están demasiado juntos y esa cuestión de estar tan juntos hace que los átomos se puedan mover rápidamente de un lugar a otro. Y le dan también como esa estabilidad.
También están los enlaces iónicos. Estos enlaces se dan entre iones de distintos signos respecto a las valencias de los elementos. Aquí sí podemos ver lo del último orbital, lo de los 8, de mantener los 8 electrones de valencia. Aquí vemos que se da entre iones de distintos signos, el número de electrones que deben perder o ganar para completar las capas, es decir, debe haber uno que sea fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Aquí vemos cómo el magnesio tiene únicamente 2 electrones en su orbital, pero entonces se conjuga con 2 moléculas de cloro y el cloro, ¿cuánto? Podemos ver aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones de valencia, más el electrón de magnesio que, bueno, el electrón que le comparte el magnesio se vuelve en 8. Esto se vuelve ya estable junto al magnesio, ¿no? Y de igual manera aquí vemos cómo se une con otra molécula de cloro. ¿Okay? Y conforman este compuesto que se llama cloruro de magnesio. Y aquí nos dice que necesitamos que sean fuertemente electropositivos y fuertemente electronegativos. Y podemos ver cómo el magnesio es fuertemente electropositivo, que es quien cede, y fuertemente electronegativo el cloro, quien acepta. ¿Okay? También están los enlaces de tipo covalente. Hay muchos enlaces de este tipo. Ya se los voy a mostrar. Pero bueno, hablando de este tipo de enlace, que es el enlace polar. Bueno, para empezar, el enlace covalente tiene una característica que es comparten sus electrones entre átomos que son no metálicos. En este caso vemos el flúor y el hidrógeno. ¿Okay? Y se llama polar porque uno de los átomos es el que cede mayor carga, ¿no? En este caso, el hidrógeno solamente cede un electrón de valencia, pero en el caso del flúor cede 7. Entonces es el más negativo, es el más electronegativo y es el polo, pues es el polo opuesto negativo y el polo opuesto positivo. Entonces, por eso se llama enlace covalente polar. El flúor es electronegativo y es el que cede una mayor carga es el que cede una mayor carga de electrón. Aquí es la tablita que les decía sobre los enlaces. Existe el enlace no polar que comparte electrones de forma equitativa entre 2 átomos, es decir, se ceden el mismo número de electrones entre ellos, nadie da más, nadie da menos. El polar, que es desigual, que es el que les contaba anteriormente, solamente uno de los 2 átomos es el que cede más electrones. El simple, que comparte solamente un par de electrones. El doble, que comparte 2 pares de electrones. El triple, que comparte 3. Y el dativo, que solo uno de los átomos comparte electrones. Y aquí, bueno, está representado. Bueno, son ejemplos más. Esto es lo mismo que les dije hace ratito. Bueno, para que se lleve a cabo una reacción, siempre es necesario que haya una energía, ¿no? Que cuente la reacción con una cierta cantidad de energía. Y a esta cantidad de energía para iniciar se le llama energía de activación y se suele utilizar para denominar la energía mínima necesaria para que se produzca química. Podemos ver, se va llevando la reacción de las moléculas
separado la energía, es la energía mínima, ¿no? Se van uniendo a la reacción. Y no es una energía, no comienza desde aquí si se dan cuenta el gráfico, sino porque está cierta cantidad para que se lleve a cabo la reacción. Y bueno, vamos a pasar a un tipo de reacción que es la reacción en los combustibles. La combustión es una reacción que se origina cuando el oxígeno se mezcla con alguna sustancia. Por lo tanto, la combustión de los combustibles es cuando se lleva a cabo la reacción del oxígeno. Los combustibles pues que nosotros tal vez conozcamos son los combustibles gaseosos, los combustibles líquidos y los combustibles sólidos. Los combustibles gaseosos son los hidrocarburos, el metano, el etano y el butano. Los combustibles líquidos son el petróleo, el gasóleo, la gasolina, el queroseno, los alcoholes, mientras que los combustibles sólidos son el carbón, el coque y la biomasa. Y aquí tenemos algunas fórmulas. Bueno, esta es la fórmula simple, ¿no? Bueno, no, más bien no, aquí solamente se pone el combustible, no se pone cuál es, pero es combustible, más la reacción con el oxígeno, forman dióxido de carbono y vapor de agua. Es como la reacción generalizada, ¿no? Tenemos un combustible y oxígeno. Esto es lo que se y como se llama con moléculas de oxígeno, forma dióxido de carbono y vapor de agua. Esta es la misma que aquí. Entonces, libre, metano, oxígeno, produce dióxido de carbono y aquí vemos a la gasolina, lo mismo es el octano, que es el combustible, o octano o gasolina, que es combustible. 25 moléculas de oxígeno, que se genera el octano para reaccionar. El dióxido de carbono, más bien lo producido son 16 moléculas de dióxido de carbono y 18 moléculas de agua, perdón. Vamos a, aquí les puse un videito. Espero que ver.
pues ya vimos aquí, pues, ya vimos que pues, realmente evitar la quema de combustible es tal vez la salida a solucionar, pero sin duda pues sí tenemos que ver, tal vez reducirlo, ¿no? No evitarlo, pero reducir a medida, o tal vez hacerlo, pues, uso de pues bueno, espero que les haya gustado. Y este video es más que nada como para que vean la importancia de los combustibles, ¿no? ¿Qué es lo que genera la combustión de los combustibles? Y de los combustibles, pues, traídos de los fósiles, ¿no? Es que es contaminantes, porque pues también tenemos otros combustibles que son como extraídos de otra manera, como el diésel, el biotanol, gas y el tal vez no dejar los combustibles, más bien dejar los combustibles fósiles, pero tal vez optar por otros que les mencioné, el bioetanol, biogás e hidrógeno, porque bueno, pues la combustión de biocombustibles, como dice aquí, reduce hasta el 95% de las emisiones aromáticos, que son considerados cancerígenos, las moléculas o las moléculas de óxido de azufre, que son prácticamente bueno, eliminadas en los combustibles, o sea, no sé, estas moléculas. eh, y bueno, partículas suspendidas, el 78% de dióxido de carbono y el 50% de las emisiones de óxido de carbono a medida. Y pues otra cosa es que aquí nos hablan como mucho de que nosotros somos quienes generamos efecto invernadero, pero pues quiero decirles que la verdad no es así. El efecto invernadero ya es un fenómeno natural que ha llevado a cabo mucho tiempo y es lo que ha mantenido la temperatura de la Tierra, ¿no? Es casi por el efecto invernadero que hay vida en la Tierra, porque si la Tierra sería muy... Pero lo que sí hemos hecho es que por la quema de combustibles, por la producción excesiva de dióxido de carbono y otras moléculas, se está haciendo como más difícil que haya una degradación de estos compuestos y obviamente que haya un sobrecalentamiento de la Tierra. Pero no es que el efecto invernadero sea más bien que nosotros estamos produciendo moléculas que dañan el ambiente en gran medida, ¿no? Pueden degradar, pues ya no se pueden degradar tan fácilmente o tan rápido, ya son muchas. Entonces hay que optar, pues, por otro tipo de biocombustibles, tal vez, por otro tipo de actividades, ¿no? Tal vez ya no usar tanto el carro, reducirlo, ¿no? Cuando veamos que no es necesario que utilicemos o bici o hay que accionar de otro tipo, de otras maneras. Bueno, como decíamos, la combustión es la reacción del oxígeno con alguna otra sustancia. Cuando cuando se lleva a cabo la combustión de los alimentos es porque reaccionó con los compuestos que se encuentran en la combustión de alimentos. Se lleva a cabo cuando los compuestos de los alimentos que ingerimos reaccionan con el oxígeno. Esto permite que nuestro cuerpo aproveche esta energía para cumplir y contribuir. Una de las formas en que se aprovecha es que, vimos anteriormente, las reacciones se llevan a cabo bajo procesos termodinámicos. Estamos hablando de termodinámica, estamos hablando de liberación y absorción de calor. Entonces, las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo cuando hay una combustión del oxígeno alimentos, puestos en nuestros alimentos, se libera calor, que muchas veces también es ocupado para el mantenimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo necesita una temperatura de 36, 37 grados para mantenerse bien, para mantenerse estable y que el cuerpo lleve a cabo sus funciones. Es la temperatura. Entonces, toda esta combustión es la que hace que esta temperatura se mantenga y los procesos
Muchos de los procesos que se llevan a cabo y se mantienen gracias a la combustión son el de la temperatura, como les decía, la respiración, la circulación, la síntesis de biomoléculas y el transporte activo. ¿Sí? Cuando hablamos de la síntesis de biomoléculas y el transporte activo, hablamos de todas estas que se le llaman rutas o mapas metabólicos. Todas estas cosas que son rutas que generan nuevos compuestos, más compuestos dentro de las células humanas. Entonces, imagínense que todo esto que se ve aquí, toda esta ruta, la lleva a cabo una célula. Y imagínense cuántas nosotros tenemos aquí en el cuerpo humano tiene aproximadamente entre 10 y 100 billones de células. Bueno, dependiendo de la especie, ¿no? Claro. Pero está en este inter entre 10 y 100 billones de células tienen animales, o sea, los animales tienen toda esta cantidad de células y cada célula lleva a cabo esta ruta. O ruta. Y todas son, pues en todas estas, en esta ruta se llevan a cabo reacciones de manera constante, por lo tanto también hay procesos termodinámicos involucrados que llevan como a este mantenimiento de la temperatura, pues como tal, del cuerpo, ¿no? Y aquí en esta ruta metabólica que vemos es donde también se lleva a cabo la combustión de los alimentos. Hay una degradación hasta los azúcares más simples, y de ahí parten a infinidad de reacciones para los compuestos necesitan. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico, bueno, para esto es importante primero definir qué son las reacciones reversibles y qué son las irreversibles. Las reacciones irreversibles son aquellas donde las reacciones químicas ocurren en una reacción hasta que los reactivos se terminan. Es decir, un reactivo genera un producto y fin. Ahí queda la reacción irreversible. Pero las reacciones irreversibles son aquellas que suceden en ambas direcciones, donde los reactivos se convierten en productos y los productos se convierten en reactivos. La flechita está como de reactivos pasa a productos, de productos a reactivos. Esto se le conoce como reversible. Pero es importante decir que en estas reacciones reversibles es necesario que ocurra una velocidad constante y que igualmente haya una concentración de los reactivos misma que haya en los productos. O sea, tanto en reactivos como en productos debe haber la misma para que esto sea como un proceso cíclico. Mientras están generando reactivos, están generando productos, no se detienen. Y bueno, a este proceso de mantener la misma velocidad de reacción y la concentración siempre se le llama equilibrio dinámico. Lo de equilibrio dinámico es cuando nosotros vamos a poner a hervir agua y la tapamos, se lleva a cabo un proceso de equilibrio dinámico. Y esto es porque asimismo como se están evaporando las moléculas del agua, están cayendo por condensación y vuelven a ser, o sea, mismos activos. ¿No? Activos el agua, el producto es el agua, pero al estar cerrada nuestra olla, pues vuelve a condensarse y a volver a formar. Es importante también recordar que en el equilibrio dinámico se lleva en sistemas cerrados. Cerrado es nuestra tapa para hervir. Ese es el claro ejemplo de equilibrio dinámico. Y bueno,
estos procesos, estas reacciones, se llevan a cabo una cierta, pues, en una cierta velocidad, ¿no? A esta velocidad de la reacción se le llama cinética química, que es la que en ella se involucran pues los factores que afectan, los factores y mecanismos que afectan a que se lleve a cabo esta acción de la reacción de la reacción. Y bueno, la velocidad de reacción describe qué tan rápido o lento se consume para formar productos. Estos factores o mecanismos que yo les decía que afectan a la velocidad de reacción son la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura y los catalizadores. En este gráfico podemos ver hay a una menor concentración hay una mayor velocidad de reacción. A menor concentración, mayor, mayor velocidad de reacción. Y a una mayor concentración, pues hay una menor velocidad de reacción. No podemos ver que está reaccionando, pero va a una igualmente aquí, ¿no? Aquí hay poca concentración, pero esa poca concentración hace que la velocidad de reacción sea más. Bueno, aquí están de manera gráfica estos factores son la naturaleza de los reactivos, como les decía, que es más que nada cómo se encuentra estructura de la molécula, ¿no? Podemos ver pues, cuántos tiene, en qué carbón tiene este enlace. Esa es la naturaleza de los reactivos. La concentración de los reactivos se refiere más que nada a la cantidad. ¿Cuánto hay del reactivo? En el lado izquierdo tenemos una y en el lado derecho tenemos. ¿Okay? También la temperatura hace que haya un aumento o una disminución de la reacción. Entre mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Esto porque las partículas o las moléculas y entre ellas chocan y reaccionan y se lleva a cabo rápido. Y los catalizadores, se habla mucho de ello porque aceleran la reacción. Sin embargo, también es importante mencionar que así como aceleran, también pueden retener o disminuir la velocidad. Y bueno, hasta aquí terminamos los temas que íbamos a de hoy. ¿Tienen alguna duda? Pueden comentarla ahora y si no de igual manera, pueden al correo electrónico o al mensaje de plataforma para pues yo apoyarlos en ello y puedan realizar satisfactorio. Aquí estoy proyectándoles cómo se evalúa. Esta es sobre la primera actividad. Lo que quiero más que nada que vean cómo está estructurada esta rúbrica y que vean que tiene diferentes campos, ¿no? La rúbrica tiene este campo cognitivo, este campo actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico y plagio. Y a su vez, por ejemplo, todos los campos tienen su nivel: experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evalúa. Aquí es donde yo evalúo, yo reviso sus actividades y si les falta algún requerimiento, empezamos desde aquí. Aquí necesitamos que cuando se dice que es un nivel experto es porque cumplieron con todo lo que se. Aquí en el siguiente, en el capacitado, es cuando les falta uno de los puntos requeridos. Aquí cuando le faltan dos de los puntos requeridos. Aquí es cuando omiten dos o más de los siguientes elementos requeridos. Cuando requiere apoyo es cuando omite tres. Y bueno, en la no evaluable es cuando tu trabajo no
con ningún, por ejemplo, les piden una infografía y ustedes me mandan un documento en texto, eso es prácticamente evaluable. Que lo que se busca es que además de que ustedes reflexionen lo que aprendieron en esta primera semana, ustedes también puedan pues hacer uso de nuevas herramientas, páginas para claro, crear infografías. Lo mismo sucede en actitudinal, cuando cumplen todas las actividades, tienen un 100%, cuando atienden un 90% de las indicaciones, 80, un 70%, un 60%, y así si se dan cuenta, van, cuando cumplen con el 100% de las indicaciones, tienen 20 puntos, y así van disminuyendo. Igualmente en el campo comunicativo se evalúa su ortografía, ¿no? Si tienen algunas fallas en la ortografía, si se expresan de acuerdo a las normas de etiqueta, la puntuación, entre otros. El comunicativo también va disminuyendo en su puntaje dependiendo a lo que ustedes lo que contenga su trabajo. Va a ir, si lo tienen todo, tienen 20 puntos y así va disminuyendo. 3 errores la sintaxis baja 18, de 4 a 5 tienen 10 puntos, de 6 a 8 tienen 14 y pues más de 8 tienen 2, ¿no? Y ya como entrega una actividad diferente, pues tiene 0 puntos, ¿no? Que era lo que les comentaba. De mandar un archivo o una actividad que no tenga pues mucho que ver con lo requerido. El pensamiento crítico se refiere más que nada a lo que ustedes han aprendido en la semana, pero ya es más específico a los temas, ¿no? Aquí es como, en el primero, en el cognitivo es más general, pero aquí en el campo de pensamiento crítico es más específico, porque vamos sobre los temas que abordamos en las sesiones, en el abierto, el material que proporciona Prepa en línea, en la plataforma. Entonces, y bueno, claramente eso se ve reflejado en su trabajo, ¿no? En cómo es que lo redactan, cómo es que lo hacen suyo después de leerlo, o sea, cómo se apropian del tema, eso también se evalúa y esto es parte del pensamiento crítico. Si se observa que ustedes han comprendido por cómo es que redactan, cómo es que responden las preguntas que se les hacen en sus actividades, si lo hacen pues si se observa que es con sus palabras, explicado con sus palabras, que ustedes lo han entendido, que ustedes han adquirido el conocimiento, como que cumplieron con ello y tienen estos. Si su nivel de comprensión se ve disminuido, pues claramente también se verá bien. Un punto que es el último, pero pues obviamente es uno de los más importantes, es la cuestión del plagio. Recuerden que es muy importante que nosotros cuando consultemos otras fuentes, leamos y hagamos pequeños resúmenes o paráfrasis, no lo pasemos a nuestras palabras. Esto es una paráfrasis, poder pasar lo que entendemos, lo que leímos a nuestras palabras. Paráfrasis, después de la paráfrasis, después de que la redactamos, se cita, se pone quién fue el autor y el año en el que publicó, y posteriormente en la bibliografía ya se ponen los datos desarrollados de esa fuente comunicada. Es importante que en todas sus actividades lleven a cabo estos 3 puntos que les digo, su cita, su paráfrasis, su cita y su bibliografía, aunque no sea requerido de actividad, aunque la actividad, hay actividades que dicen bibliografía formato, ¿no? El formato que les piden, que es Chicago, en algunas actividades sí les dice que lo pongan, en algunas otras actividades no lo dice, pero
es muy importante que de igual manera lo pongan. En todas las ocasiones que nosotros consultemos fuentes para poder realizar nuestras actividades, hay que citar. Es muy importante citar. Em, si ustedes no cumplen con la citación, se va a considerar que su trabajo es plagio y entonces automáticamente se le van a ir restando puntos. Si ustedes no cometen plagio, es decir, realizan paráfrasis, citan adecuadamente, ponen su bibliografía como debe ser, pues obviamente van a tener plagio y van a tener punto. Pero si ustedes incurren en eso, pues van a tener en su porcentaje un -10, -30, un -50, -70, o si es plagio total, es decir, no sé, tomaron un fragmento, o bueno, no un fragmento, todo el trabajo completo de otro lugar, solo lo copiaron y lo pegaron, a eso se le considera plagio total y entonces se ve anulado su trabajo, porque como aquí esto es un menor, entonces quedan en cero. Entonces, por favor, les pido que lleven a cabo esto de parafrasear, citar y realizar de manera adecuada. Yo en el foro de novedades les dejé el, el manual de prepa, el manual de prepa en línea de cómo citar y además les dejé un video, les dejé un videito que encontré en YouTube muy bueno que también es de, me parece ser de otra asesora de aquí de prepa en línea que explica cómo llevar a cabo esto. Entonces, pues para quien tal vez es más visual, necesita estarlo viendo como video, que los dejé allí. Quien tal vez lo entiende mejor leyendo, pues puede revisar, dar una ojeadita a el manual de prepa en línea que explica claramente cómo llevar a cabo todo esto. Y bueno, pues ahí se lo dejé en novedades. Si tienen alguna duda con respecto a la rúbrica, con respecto a cómo llevar a cabo pues también sus citas, su bibliografía, pueden escribirme y podemos encontrar otra forma de cómo, pues puedo buscar más material que tal vez sea más accesible, más entendible, si es que ustedes lo logran hacer suyo. Puedo buscar material que sea más entendible. Entonces, si no hay dudas hasta este momento, y sería todo. Nos vemos el día miércoles en la próxima sesión de espacio abierto. Ojalá que puedan ingresar para que podamos pues interactuar y las clases sean más, y las sesiones sean más dinámicas, ¿no? Porque pues preguntas, se lleva a cabo pues más interacción entre nosotros. Entonces los espero en la próxima sesión de espacio abierto. Que tengan una buena noche y hasta